En ese sentido, nos damos cuenta que en nuestro país existe un Estado único, hegemónico, pero choca con la realidad. Un Estado único que no quiere reconocer en la práctica la diversidad. Existe el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación reconoce que somos un país diverso, pero en la práctica tenemos un Estado único para un país diverso. Un Estado hegemónico, occidentalizado, que no reconoce el país de todas las sangres. Entonces, mientras políticamente no logremos que se reconozca esta diversidad, por más que hagamos 100 congresos y sigamos hablando de estas cosas y no participemos en las grandes decisiones del país, de nuestra región, de nuestra localidad, de nuestros municipios, seguiremos siempre aplicando lo que viene de arriba. Eso significa que tenemos que participar de la política para exigir que el Estado reconozca y pueda redistribuir el poder, incluir en la Constitución política, por ejemplo, las 3 autonomías, una propuesta de Rodrigo Montoya, las autonomías quechuas, aymaras, amazónicas, deben ser reconocidas en la Constitución política, pero no son reconocidas, y mucho menos si no están reconocidas se podrían aplicar políticas que reconozcan eso. Hablando de la política cultural en Apurímac, tendríamos que partir de plantear una política cultural a partir de la realidad regional de nuestra región. Tenemos un gobierno regional que le hemos elegido todos, hemos participado en las elecciones democráticas, pero ¿qué cuota de poder tienen las comunidades, las 7 provincias, todos los pueblos, en las grandes decisiones que se toman en la región? ¿Realmente la comunidad organizada participa del poder del gobierno regional? No participamos. Si no participamos, mucho menos vamos a participar en las decisiones. Para eso requerimos organizarnos. Si no estamos organizados, ¿qué propuestas vamos a llevar? Podríamos llevar una propuesta personal, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a defender tu propuesta personal? Entonces no tenemos consistencia mientras no estemos organizados. Cuando votamos a los españoles en la independencia, la pregunta sencilla es: ¿ellos más se identificaron con sus padres españoles o con los indígenas originarios amazónicos o costeños? ¿Cuál era su visión política? Era imitar, ¿no?, a los colonizadores. Y eso todavía no hemos superado. González Prada dice que somos expertos en imitar todo, pero lo peor es que imitamos mal. Y entonces no tenemos autonomía, no tenemos propuestas propias. Y siempre pensamos con esa percepción colonizadora. Ya el colega había dicho, aquello que viene de afuera siempre nos parece mejor. Y lo propio lo despreciamos, ni lo tomamos en cuenta. Eso también es falta de un autorreconocimiento, de una autoafirmación. Entonces, este problema no se ha superado. Todavía tenemos esa mentalidad colonial. Y cuando discriminamos a otros, es una expresión que en nuestro cerebro está alojado el pensamiento, ¿no?, de nuestro dominador.
Somos cholos y choleamos a los cholos, ¿no? El cholo cholea al cholo y nos marginamos entre nosotros. Y todas estas cosas, ¿no?, también se expresan en la alta cúspide política. Los políticos, cuando están en elecciones, se visten con ponchos, se ponen sombreros, cantan huayno. Imagínense a Lourdes Nano, que es la más alta pituca con una mentalidad occidental, se pone pollera, falda, baila, y después de las elecciones se saca, o solamente para convencernos. O sea, se usa los elementos, los íconos culturales andinos, amazónicos, solamente para manipularnos. Cuando se produjo el Baguazo, donde han muerto miles de nuestros hermanos amazónicos, Alan García dijo: son ciudadanos de segunda clase. Un representante de este país piensa así. Y también opinó allí Lourdes Nano: es que el Estado se ha olvidado de la Amazonía. También tenemos que incluir a los amazónicos a la modernidad. ¿Qué significa incluir a la modernidad? Que nosotros asimilemos la cultura de ellos para dejar lo que somos. Eso lo tenemos el Ministerio de Cultura. Desde el título ya nos damos cuenta la intención hegemónica. Debía ser Ministerio de Culturas, porque no somos una sola cultura, no somos una sola tradición. Entonces, ¿cómo se establecen las políticas en nuestra región? Por ejemplo, acá hay el Ministerio de Cultura, la sede de Abancay. Se diseñan las políticas desde Lima. Y este Ministerio de Cultura no tiene vínculo con los creadores de la cultura, con el pueblo. No se acerca a los auténticos músicos, cantores, hablando de una visión más amplia de la cultura que abarque todas las formas y expresiones y manifestaciones culturales que los hombres producen, ¿no? Entonces, hay artistas dentro del huayno mismo que son reconocidos por la oficialidad, como Margot Palomino, todo, pero hay artistas de nuestro pueblo que cantan sin pegar un afiche, sin hacer anuncios, no se presentan en coliseos, no aparecen en televisión, en los periódicos, pero ellos son los auténticos creadores, los que han mantenido y siguen dándole vigencia a nuestra cultura. Y a veces, muchas veces, esos músicos, aparentemente ya que han tenido ciertos logros técnicos, se apropian esas canciones y aparecen de autores. Eso es el asunto. Entonces hay una cultura marginal que requiere espacios y requiere ser reconocida, ser visibilizada. Y entonces la universidad, los institutos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación reconoce que somos un país diverso, multicultural. Plantea que tengamos una educación de respeto y a los derechos culturales de los demás, pero impone una cultura, por ejemplo, la religión católica. ¿Por qué no se estudian todas las religiones? ¿Por qué no se estudian las religiones andinas, las religiones amazónicas? ¿Por qué se estudia el inglés y no se estudia el quechua? Eso es un problema de poder. Eso no podemos cambiarlo nosotros, haciendo nuestras diversificaciones. No, eso no, es un problema de poder. Para eso requerimos plantear políticas. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Regional habla que la región debe desarrollarse tomando en cuenta que somos una comunidad integrada,
unida, con identidad cultural. Así dicen los documentos oficiales del Plan de Desarrollo Regional. Pero en sus objetivos específicos no aparece ningún objetivo que tiene que ver esto con la cultura apurimeña. Mucho menos para los presupuestos. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros sin presupuesto? ¿No? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene su sede en Abancay. No, es un elefante blanco, como dicen. No hace nada. Yo lo puedo decir con autoridad. Hará algunas cosas que le mandan para cumplir y justificar su salario. Pero tampoco no es voluntad de ellos. Tampoco manejan presupuestos. Los presupuestos se deciden desde Lima. En los gobiernos locales tenemos una posibilidad. Nosotros los maestros tenemos que comenzar como líderes a participar y hablar con las autoridades de los distritos. Ellos sí pueden incorporar políticas culturales, políticas que reconozcan estas diversidades que tenemos en la localidad, en la región. Sí, por la amplitud de la cultura que hay, nada de lo andino, nada de lo amazónico, nada de identidad. Y entonces, por ejemplo, va a llegar ya el aniversario de Apurímac, el 28 de abril, nos van a traer las calatas y van a gastar 50.000, 60.000 soles, pero esa plata no son capaces de gastar para promocionar a sus verdaderos creadores. Ese es el asunto. Hay posibilidades económicas, sino que no hay orientación política. El otro asunto es de la ausencia del concepto de cultura en el concepto de desarrollo. Cuando se habla de desarrollo, se habla de implementar puentes, carreteras, ¿no? La mina entra con el concepto de desarrollo, destruye comunidades, sus organizaciones sociales. Sin embargo, nos están diciendo que la mina nos va a generar desarrollo. No puede haber desarrollo sin cultura. Eso está demostrado. Ningún pueblo, ninguna nación ha podido surgir a espaldas de su propia cultura. La palabra desarrollo también es un término que está incluido dentro de la cultura, que es un concepto más amplio. Sin embargo, nos imponen un modelo de desarrollo económico, cultural. Ese modelo es el modelo neoliberal. Este neoliberalismo que los propios defensores han condenado es el que ha implementado ese capitalismo salvaje que nadie quiere hablar. El capitalismo salvaje, y ellos mismos han reconocido, sí, pues el capitalismo ha generado hambre, ha generado violencia, guerra, destrucción de culturas, etcétera, etcétera, la crisis ecológica, etcétera, y ellos mismos ahora están diciendo hay que hablar de un capitalismo con rostro humano. Están reconociendo que el capitalismo ha llegado a su máxima expresión de crisis, que se ha vuelto antihumana. Pero bajo estos conceptos neoliberales se implementan los conceptos de desarrollo, y esos conceptos de desarrollo son destructores, no dialogan con nuestras culturas. Por eso hay conflictos en las minas, hay conflictos en las comunidades que luchan por defender sus aguas, sus recursos, ¿no? Su medio ambiente, sus tierras, etc. Por otro lado, el Estado está implementando a destruir esas organizaciones colectivas. ¿Qué opinan, señores, por ejemplo, el título de propiedad a los campesinos? ¿Eso le fortalece a las comunidades? Saben muy bien que las comunidades campesinas tienen en su constructo cultural lo colectivo como
concepto de propiedad. Para ellos lo que más vale es lo colectivo. Existen las tierras comunales, los laimes. Pero ¿qué pasa cuando le dan los títulos de propiedad? Le están fragmentando esas organizaciones colectivas. ¿Para qué? Para que la empresa privada pueda comprarla. No, tú eres el dueño y tú me puedes vender y yo puedo entrar acá. Y entonces se evitan los conflictos con la comunidad. Pero el gobierno eso hace ver como si estaría trabajando duro. Y yo no traje acá. El gobierno regional ha hecho se saca con campesinas con su título de propiedad fotos, ¿no? Más de 1.000 o 2.000 títulos de propiedad a los campesinos. Y se seguirá trabajando más para ellos, cuando se está trabajando en la destrucción de sus organizaciones. Ciudad al igual que Lima, construir una ciudad al igual que las grandes megápolis. Les voy a poner un ejemplo nomás de Abancay. Ustedes conocen el Parque Ocampo. Ahí está un macetero griego. Con un pilar está, ¿no es cierto? Ahí a la entrada, un macetero griego. Los extranjeros cuando vienen dirán, acá viven griegos. Ahí está el macetero griego. Más abajo está el Parque del Amor. Y están las esculturas con cánones y pensamientos occidentales griegos. Hoy acá las mujeres son griegas. Tienen ese cuerpo y esas expresiones griegas. Mira, ese parque es símbolo de desarrollo, porque todos lo han celebrado, etc. Pero ¿dónde está el elemento de la cultura aquí? Cuando se va a un pueblo, lo más importante es conocer cuál es el alma y el espíritu de ese pueblo. Y nuestros parques tienen que expresar esa identidad. Hay otro parque todavía, Parque Ecológico San Martín. ¿Qué tiene que ver si será San Martín de Porras o será el héroe San Martín con lo ecológico? Si es ecológico, podrían haber puesto Intimpa, Amancay, cualquier planta originaria nuestra para reivindicar lo que es lo oriundo. ¿Cómo ponen? Esos contrasentidos. Existen aberraciones cuando habla de desarrollo y no se conoce con profundidad qué es la cultura. En ese sentido, podemos nosotros plantear, organizándonos, los maestros, los artistas, todos los que queremos esta región, y proponiendo políticas públicas. Ya para concluir, ¿qué es una política pública? Se llama política pública porque es aquella cosa que se decide sobre la vida social y política de una sociedad, de una comunidad. Pero ¿qué pasa? Las políticas públicas se implementan de arriba y nosotros lo aceptamos. Cuando las políticas públicas deben surgir de abajo y nosotros aprobar eso con las autoridades que le hemos elegido y cumpla el mandato del pueblo. Eso es la política pública verdadera, ¿no? O negociar con el Estado, la población. Nosotros queremos esto, señor presidente regional, señor alcalde del distrito tal, queremos esto. Entonces nosotros desde nuestra organización tenemos que proponer qué queremos. Eso tenemos que participar, colegas. No solamente aparecer en las elecciones, pues, y después desaparecer como los hongos después de la lluvia. Entonces las políticas públicas implican la participación ciudadana. Cuanto más participamos, nuestros derechos serán mal respetados. Cuanto menos participamos de los hechos públicos, nuestros derechos serán más vulnerables. Esa es la lógica. Y como siempre no hemos participado y no nos han dejado participar y nos han dicho que la política es cochina, entonces siempre ellos nos han manipulado. Entonces tenemos que entrar al debate y a
organización política. Voy a yo hablar una propuesta que hemos hecho el Centro Andino de Educación y Artes Populares, cuando el gran maestro y escritor apurimeño Federico Latorre Urmachea. Nosotros como artistas, como maestros también que hemos sido, siempre hemos pensado que la región debía tener otro destino. Y entonces desde el 2010 hemos hecho una serie de propuestas al gobierno regional. Nos han aceptado nuestras propuestas, pero nunca lo han implementado. Y hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no estamos organizados. Nuestra organización es muy poco. Necesitamos trabajar, pero nuestro entusiasmo no se ha quebrado. ¿Y qué hemos planteado en esta propuesta? Les voy a leer para terminar con esta perspectiva política que nosotros hemos planteado. Debíamos plantear una política cultural de la región de Apurímac, ¿ya? Y esa política debía tener 3 ejes fundamentales. Y como tema transversal para aplicar esta política, habíamos planteado el tema transversal de la política cultural de Apurímac debía estar enmarcado en la vida y obra de José María Arguedas. José María Arguedas sería, para diseñar una política cultural apurimeña, un paradigma. Los cubanos se han apropiado de Martí. Desde el jardín hasta la universidad, cualquier ciudadano cubano sabe quién es José Martí, sabe declamar quién es José Martí. Pero ahora nuestros niños no saben quién es José María Arguedas, saben quién es Goku, Tortunilla, no saben quién es su abuelita, ni su vecino, ni su tío. Totalmente han perdido la identidad. Entonces, ese es el asunto. Pues apropiarnos de los más grandes valores que tenemos, que no solamente Arguedas ha reflexionado del mundo andino, también del mundo amazónico, si leemos El Zorro de arriba y El Zorro de abajo. Entonces, ese sería el eje que nos cohesionaría a todos los apurimeños para formular una política cultural. El segundo eje sería promover los encuentros regionales, los ríos profundos. Convocar a toda la región de Apurímac a los encuentros, un año en Aymaraes, otro en Altabamba, otro en Cotabambas, otro en Andahuaylas, otro en Abancay, y con eso generaríamos un gran movimiento cultural de todas las artes, sin discriminación alguna. Incluso incluiríamos ahí las artesanías, los tejidos, etcétera, etcétera. Generaríamos un movimiento en toda la región si se diseñara una política. Gracias. Entonces, esa sería una forma movilizadora. A partir de esos encuentros, discutir la política. Que la política no venga de arriba, sino que se discuta como de estos encuentros que tenemos. Y espero que de este encuentro salga de repente alguna propuesta importante para que no sigamos pues siempre viniendo a todos los encuentros y no lleguemos a conclusiones que nos ayuden a fortalecernos. Claro que nos ayudan a fortalecernos, pero necesitamos ahora pasar del discurso académico al discurso político, a la organización, a la movilización. Esa es la verdadera identidad que tenemos que practicar desde la casa hasta las universidades. El segundo eje sería la promoción de la investigación, desde la escuela hasta la universidad. Todas nuestras formas y expresiones culturales debían ser rescatadas, nuestras tecnologías agrícolas, nuestras tecnologías de producción, nuestras formas de relacionarnos con el mundo andino. Los occidentales han destrozado nuestra cultura con esa concepción hegemónica, antropocéntrica, que el hombre es superior a la naturaleza. Pero dentro de nuestras culturas andinas, los hombres somos
los hijos de la naturaleza, son los hijos de la Pachamama. Entonces, una investigación que partiría en rescate de todas las formas y expresiones culturales, en todos los aspectos. Por ejemplo, Apurímac no tiene una historia escrita, no existe una historia de la literatura apurimeña, no existe una historia económica de Apurímac. Nos falta escribir nuestra propia historia. ¿Quién va a escribir si no lo hacemos eso? Entonces la política cultural tendría ese eje fundamental, la investigación, que con una política el gobierno regional podría poner presupuesto para que desde la escuela a la universidad se investigue. Y el otro eje sería la difusión a través del fondo editorial, los fondos de edición de música, danzas, etcétera, etcétera, porque los medios de comunicación nos han avasallado. Las nalgas de Tilsen tienen más valor y peso a nivel nacional que este Congreso, porque todo el mundo está manipulando los medios de comunicación. Es verdad eso, pareciera grosero, pero Tilsen o una vedette nos aplasta con sus nalgas cuando tenemos otras preocupaciones nacionales más importantes. Entonces, para eso necesitamos medios que difundan, ¿no? Los gobiernos locales debían tener sus radios, sus emisoras para discutir nuestras culturas, nuestros problemas y tener propios espacios. Eso sería las grandes propuestas que, por supuesto, esto es una propuesta, un sueño de gente que ha pensado, pero todavía quisiéramos poner estas ideas pequeñas para que la población lo entienda, lo escuche y a ver si podemos andar mucho más adelante. Muchas gracias.